En los oscuros callejones de Soyapango, durante años, un nombre resonaba como un eco de puro terror, alias Cangrejos. No era un simple pandillero, era un cabecilla despiadado del MC-13, un tirano que gobernaba con sangre, extorsión y un puño de hierro. Comerciantes temblaban al pagar su renta, familias vivían encerradas por miedo, y los jóvenes veían sus sueños aplastados bajo sus amenazas. Cangrejos, con su crueldad sin límites, golpeaba, robaba y asesinaba sin piedad, creyéndose intocable en los laberintos de su feudo criminal. Pero el 15 de octubre de 2023, el destino de este monstruo cambió para siempre. Bajo el liderazgo indomable del presidente Nayib Bukele, El Salvador lanzó un cerco militar estratégico que marcó el principio del fin para uno de los últimos grandes líderes pandilleros. Cangrejos pensó que podía escapar, como siempre lo había hecho. Se internó en los densos bosques de la cordillera del Bálsamo, moviéndose como sombra en la noche, confiando en que la selva lo ocultaría. Pero esta vez, no había escondite que lo salvara. Los ministros de Defensa, Merino Monroy, y de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, ejecutaron un plan maestro ordenado por Bukele, una operación de inteligencia sin precedentes, combinando drones térmicos, rastreo satelital y el trabajo incansable de informantes. Venimos a golpearlos con contundencia para demostrarles que en este país, en este Estado de Derecho, mandan nuestras fuerzas del orden, declararon las autoridades, mientras el cerco se cerraba como una tenaza sobre el criminal. ¿Y si hubiéramos permitido que Cangrejos siguiera reinando en Soyapango? ¿Habrían nuestras familias vivido eternamente bajo el yugo de su terror? El amanecer del 15 de octubre marcó el inicio del fin. Las fuerzas tácticas combinadas de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada avanzaron con precisión quirúrgica por los límites de Soyapango, un municipio que había sido rehén de la MS-13 por décadas. Durante semanas, equipos de inteligencia habían rastreado cada paso del pandillero, sus rutas de escape, sus escondites, incluso las débiles señales de sus comunicaciones. Drones sobrevolaban la cordillera del Bálsamo, detectando el calor de su cuerpo entre los árboles. Cada metro ganado por las fuerzas del orden era un paso hacia la justicia. Cangrejos, desesperado, corría entre matorrales, tropezando en la oscuridad, pero el Estado salvadoreño, con su tecnología y determinación, no le dio respiro. El cerco se cerró en una zona boscosa cerca de la comunidad Las Casitas. Las órdenes resonaban por radio, sin puntos ciegos, cierren todas las rutas. Las unidades tácticas, entrenadas para la precisión, rodearon al criminal en un movimiento coordinado que parecía una danza de justicia. Cangrejos, acorralado, intentó un último acto de desafío. Disparó, gritó y maldijo, pero sus balas no podían contra el muro de valor de los soldados salvadoreños. En cuestión de segundos, la respuesta fue contundente. Alias Cangrejos cayó, herido y sin escapatoria. Los agentes aseguraron la zona, confirmando su identidad y recuperando un arsenal que incluía un fusil M16, granadas, drogas y 3 teléfonos con información clave sobre la estructura de la MS-13 en Soyapango. ¿Imaginan un El Salvador donde los cabecillas como Cangrejos siguen libres? Dejaríamos que nuestros barrios sigan siendo prisiones del miedo. El ministro Merino Monroy, desde el puesto de mando, felicitó a los equipos tácticos. Este es un ejemplo de la fuerza y profesionalismo de nuestras fuerzas. Mientras tanto, Gustavo Villatoro supervisó el traslado del detenido al Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, asegurando que Cangrejos no tuviera contacto con el exterior. La captura fue limpia, impecable, un testimonio del poder del Estado salvadoreño bajo el régimen de excepción, que para entonces había capturado a más de 75,000 pandilleros desde marzo de 2022. En las calles de Soyapango, el alivio era palpable. Comerciantes como Doña María, quien había pagado extorsiones por años, lloraron de alegría. Hoy con el trabajo del presidente, el ejército, la policía, es una chulada, es una vida diferente. Antes no podía salir, andaba con miedo, ahora salgo más tranquila. La caída de Cangrejos no fue solo un arresto, fue un terremoto que desmoronó una red criminal. Los teléfonos confiscados revelaron conexiones con Clicas en Ilopango y San Martín, desencadenando nuevas operaciones que capturaron a 12 cómplices en las siguientes 48 horas. Para aquellos que todavía quieran seguir delinquiendo, tengan claro que va a llegar la justicia, advirtió Villatoro,
mientras Bukele, desde Casa Presidencial, reiteraba: no nos vamos a ir de estas jurisdicciones hasta que desarticulemos al último de estos cobardes terroristas que han matado a nuestros hermanos salvadoreños. Esta operación, ejecutada con inteligencia silenciosa, drones y patrullas nocturnas, mostró al mundo que El Salvador no negocia con criminales. ¿Y si hubiéramos titubeado en esta guerra? Estaríamos condenando a nuestros hijos a crecer bajo la sombra de la MS-13. La captura de Cangrejos marcó un hito en la guerra contra las pandillas. En el Secot, este cabecilla, que una vez se creyó rey de Soyapango, ahora enfrenta una condena de hasta 60 años por cargos de homicidio, extorsión y agrupaciones ilícitas. Su caída debilitó la estructura de la MS-13 en el oriente de San Salvador, reduciendo los índices de extorsión en un 70% en comunidades como Las Margaritas y Montes de San Bartolo. Pero el trabajo no termina. Las autoridades continúan analizando la información obtenida, persiguiendo a cada miembro de su red, desde los gatilleros hasta los financistas que lavaban dinero en negocios fachada. En los barrios de Soyapango, la esperanza renace. Niños juegan en las calles donde antes solo había miedo. Madres como Ana López, de la comunidad La Campanera, dicen: antes no podíamos ni abrir la ventana por miedo a las balas. Ahora, gracias al presidente Bukele, nuestros hijos tienen un futuro. Esta victoria no es solo de las fuerzas del orden, es del pueblo entero, que respalda esta cruzada con un apoyo abrumador. Encuestas de 2023 muestran que el 91% de los salvadoreños aprueban la gestión de seguridad de Bukele. Cada pandillero detenido es un paso hacia un país libre, un país donde el miedo ya no dicta las reglas. ¿Permitiríamos que el terror regrese a nuestras calles? ¿O seguiremos apoyando esta lucha que nos devuelve la dignidad? El impacto de la captura de Cangrejos resonó más allá de Soyapango, enviando un mensaje contundente a toda Latinoamérica. El crimen no tiene futuro frente a un Estado decidido. En el Secot, una fortaleza de 40.000 plazas diseñada con tecnología turca y mexicana, Cangrejos enfrenta una condena de hasta 60 años, aislado sin privilegios, comiendo raciones mínimas bajo vigilancia de 1.000 cámaras térmicas. Esta victoria impulsó la economía local. En 2025, Soyapango vio un aumento del 25% en pequeños negocios, según el Ministerio de Economía, ya que los comerciantes, libres de extorsión, reinvirtieron en sus comunidades. El turismo en El Salvador creció un 30%, inyectando 1.200 millones, gracias a la seguridad que atrajo eventos como el Last Surf Tour. Mientras Guatemala y México enfrentan fugas masivas, El Salvador brilla como un faro de orden. ¿Qué pasaría si la región ignorara esta lección, dejando que pandilleros como Cangrejos siembren el caos sin control? La captura de Cangrejos marcó el inicio de una nueva era para El Salvador, un país que ya no se arrodilla ante el crimen. La cooperación regional, como el Pacto Centroamericano de 2025, permitió compartir inteligencia y capturar a 150 pandilleros transnacionales, consolidando la seguridad en la región. En X, acumulan 7 millones de menciones, con videos de operativos salvadoreños viralizando en TikTok. Analistas como Herbert Asmahan declaran: Bukele no solo derrota pandillas, redefine la soberanía. Mientras Honduras y México lidian con cárceles controladas por narcos, el Secot es un muro impenetrable, un símbolo de que la justicia ahora manda. ¿Imaginan un El Salvador que hubiera cedido ante el miedo, permitiendo que la MS-13 siguiera reinando en nuestras calles? La caída de alias Cangrejos es un recordatorio de que la justicia en El Salvador ya no es negociable, se impone con mano firme. Bajo el liderazgo de Bukele, las Fuerzas Armadas y la PNC han transformado un país que hace una década era el más violento del mundo, reduciendo la tasa de homicidios de 106 por cada 100.000 habitantes en 2015 a menos de 2 de enero de 2024. Pero esta guerra no es solo contra pandilleros, es contra el pasado, contra las cadenas que ataron a El Salvador por décadas. Cada operativo, cada captura, es un ladrillo en la construcción de una nación soberana y segura. Reflexionemos, salvadoreños, la libertad que hoy respiramos es el fruto del sacrificio y la valentía. La caída de Cangrejos no es el fin, sino el comienzo de una nueva etapa donde cada esquina de nuestra patria será liberada. Suscríbete al canal Bukele Core, dale like a este video y compártelo para que más hermanos se unan a esta epopeya. ¿Estás listo para seguir luchando por un El Salvador libre de miedo, un país donde nuestros hijos crezcan sin temor? El rumbo está trazado, El Salvador avanza invencible hacia la grandeza eterna.